dando menos servicios. Y lo que nosotros queremos en los clubes de barrio es que los chicos estén ahí, que estén contenidos, que tengan lo que tienen que tener. Bueno, la ley está, lamentablemente la ley la da la Secretaría de Deportes. Y muchos de estos recursos fueron a parar a cosas que no tienen nada que ver con los clubes de barrio. ¿Sí? Rugby, no sé, podría decir también, por ahí fue a los indios Chapalefú, haciendo caso omiso de mi apellido, ¿no? Pero digamos que no tuvo nada, pero absolutamente nada, este gobierno contemplando los clubes de barrio que están mirando desesperados cómo pagar para poder seguir dando los servicios a la comunidad. Bueno, y otra de las categorías que tenemos, que es para que ustedes tengan idea, la que se llama electrointensivos. Los electrointensivos, a diferencia de los electrodependientes, que es muy importante que tengan la diferencia, son aquellos que necesitan la energía, pero no por cuestiones de salud, simplemente porque no pueden tener acceso a otros servicios. Cuando fue el gran apagón, ustedes supongo que habrán escuchado de mucha gente que se empezó a quedar sin agua, porque necesitan la energía para el tema para las bombas de agua para poder tener agua. Esta es una categoría que hoy por hoy no tiene ningún tipo digamos, de diferencia de nada. Todas las provincias del norte, incluso La Rioja, por ejemplo, es una provincia electrointensiva, necesita la electricidad, no tienen ningún tipo digamos, de diferencia en la tarifa y cobran. La verdad que nosotros conocemos barrios enteros de electrointensivos que están en una situación muy vulnerable, porque hacia nosotros nos viene una tarifa mínima de 1.500, 2.000 pesos de luz. A ellos imagínense que es el único servicio que tienen. Así que hay un proyecto que se está hablando de categorizarlos, hacerle una categorización especial a los electrointensivos para que cobren o se les cobre como si fuesen usuarios de consumo mínimo, pero bueno, también está en una situación, ese proyecto se ha debatido y todo, pero obviamente no ha prosperado porque seguimos sabiendo. Lo importante es que sepan que hay electrointensivos y electrodependientes, unos por cuestiones de salud y otros porque no tienen acceso a otros servicios más que la energía. Bueno, y otro concepto que aparece, que lo vamos a hablar muy básico, nosotros cuando empezamos las luchas contra el tarifazo y empezamos a ver que cada vez era más la gente que no podía acceder al servicio o que cada vez era más la gente que estaba en vulnerabilidad de pago, empezamos a trabajar un concepto que es el concepto de pobreza energética. No sé si ustedes alguna vez lo habrán escuchado, es un concepto que ya viene de Europa. Donde allá es importante, se ha empezado a hablar de pobres energéticos. Yo digo que es la otra pobreza que genera este gobierno. El pobre energético es aquel que tiene que estar sorteando si come o paga los servicios. Cuando una persona tiene que dejar de hacer determinadas cosas en su vida porque prioriza el pago de servicios públicos esenciales, básicos para la vida, estamos hablando de pobreza energética. ¿Qué es lo que establece esto? Que cuando destinamos más del 10% de los ingresos familiares al pago de servicios, ya somos pobres energéticos. Y este concepto de 10% nosotros lo utilizamos muchas veces cuando hablamos de razonabilidad en las tarifas. Cuando una tarifa es razonable, incluso algunos fallos judiciales lo han nombrado, cuando excede del 10%, cuando yo de mi salario excedo más del 10% en pagar servicios, ya estoy hablando de una tarifa irrazonable y me considero un pobre energético. No es que soy pobre energético porque no tengo luz, no. Soy pobre energético porque tengo que dejar de hacer otras cosas para pagar los servicios y más del 10% de mi salario se está yendo en servicios públicos. Eso es más o menos la idea para que tengan una noción de pobreza energética. Bueno, otra de las cosas que es interesante que sepan es cuando hablamos del gas envasado, del gas de garrafa, el GLP, como se le suele decir. Nosotros queremos que en este módulo también se hable de la garrafa, que es un tema del que no se suele hablar. Hoy por hoy estamos trabajando para que la garrafa sea declarada servicio público. Durante el año 2015
La ley que regula, esperen que no encuentro, la ley que regula la ley 26020 es la que regula toda la actividad que tenga que ver con el GLP. El GLP es el gas licuado de petróleo, que generalmente es envasado fraccionado en las famosas garrafas que todos conocemos. En el último año de la gestión del gobierno anterior se crea el programa Hogar. El programa Hogar es un programa que estaba encabezado, cuya autoridad de aplicación era el Ministerio de Energía, Secretaría de Energía. El programa Hogar lo que hace es, en pos de, digamos, de convalidar los artículos de la ley 26020, que esa ley, hay dos artículos que declara todas las actividades de todos los que se dedican a explotar el GLP, las declara de interés público, no servicio público, sino de interés público, y casualmente esta ley también habla de precios razonables y reales a los costos de que le pueda salir un fraccionador o un distribuidor o a un productor la garrafa, ¿no? O sea, como el envasado que hace. O sea, la ley 26020 también habla de tarifas justas, tarifas razonables para que la gente pueda acceder al servicio. Como esto no estaba pasando, porque en el país teníamos 4 distribuidoras y fraccionadoras de gas envasado, que eran las que estaban monopolizando y las que estaban haciendo así imposible el acceso a la garrafa, se crea el programa Hogar. El programa Hogar es un programa que subsidia la garrafa de 10, la garrafa de 12 y la garrafa de 15, marca un precio sugerido, no es un precio oficial, sino es un precio sugerido, y que las distribuidoras deberían respetar. ¿Cuál es las distribuidoras? Las distribuidoras tienen las plantas de distribución de donde la gente se lleva la garrafa. El tema es que la gente, desde que se va de una planta de distribución, cuando va a buscar la garrafa a la planta de distribución, la tiene que transportar de alguna manera. Entonces la garrafa iba encareciendo el precio cada vez más por estas cuestiones. Hoy por hoy el programa Hogar, a partir de que asume el gobierno de Mauricio Macri, tenía dos etapas el programa Hogar. Una parte era el precio sugerido, a la gente se le depositaba a través de ANSES un subsidio, que se les subsidiaba la garrafa y ellos pagaban el resto de la garrafa, y además tenían un programa todo de controles en planta de distribución de precios sugeridos. Es decir, había inspectores que iban por todo el país a las plantas distribuidoras y controlaban si el precio sugerido que había instaurado el programa Hogar se cumplía. Bueno, cuando asume Aranguren, una de las cosas que más les llamó la atención a estos muchachos es que por qué la gente usaba garrafa para cocinar. No podían entender cómo una persona usaba una garrafa y no prendía una hornalla. No sabían no tenían idea, y hasta pensaron que la garrafa duraba un mes, por ejemplo, cosa que sabemos que no es así. Bueno, cuando ellos asumen, descuartizan el programa Hogar, simplemente dejan la parte del subsidio, echan a todos los inspectores, que casualmente fue cuando salieron en las noticias que el Ministerio de Energía desarticulaba su 0800, que ahí se recibían las denuncias, no sé si se acuerdan. Bueno, a partir de ese momento no hay controles en los precios de la garrafa, no hay controles en las plantas de distribución, y hoy por hoy tenemos una garrafa a precio sugerido que no baja de los 350 pesos, porque además el precio de la garrafa tiene el IVA, y cada jurisdicción donde se vende le agrega su ingreso bruto. Entonces nosotros que recorremos todo el país tenemos garrafas de mínimo 400, 500 pesos. Hay lugares del país que simplemente tienen gas. El 60% de Argentina usa gas envasado. O sea, hay pueblos enteros de la provincia de Buenos Aires que tienen solamente el 10% de sus habitantes con gas de red. Así que imagínense lo que es la garrafa. Después vamos a hablar más, pero lo importante es que nosotros queremos evitar los precios abusivos, que haya controles en planta de distribución, extender las distribuidoras. Hoy por hoy hay 3 grandes distribuidoras, sacando YPF, que debería tener un rol mucho más protagónico. Tenemos a Gas Amarilla,
cuya dueña Gas Amarilla era la que le pagaba los viajes a Carrió a Nueva York, porque es la que le hace el lobby a la diputada Carrió, y es a través de la cual Carrió le consiguió, fue a Aranguren y le dijo, bueno, dame más terreno para Gas Amarilla. Esa es una, que es la que está monopolizando, y la otra es Extragas, que quedaron prácticamente en el mercado como líderes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que los transportadores chiquitos o los que van en los camiones chiquitos, al no estar blanqueados, los grandes distribuidores y fraccionadores le hacen todo tipo de cosas para que ellos no puedan trabajar. Entonces la gente termina siempre comprando la garrafa a más precio, porque la verdad que, les doy un dato, en Vaca Muerta la garrafa se consigue a 500 pesos, en Vaca Muerta. Nosotros estuvimos en Tierra del Fuego y la garrafa, la segunda provincia productora de gas, ellos no utilizan garrafa común, utilizan unos garrafones porque literalmente se mueren de frío, están subsidiándolo a precios que no deberían ser cuando son provincia productora. Pero bueno, para que tengan una idea, cómo nosotros creemos que esto puede llegar a mejorarse teniendo la posibilidad de que la garrafa sea declarada servicio público. Más allá de que la garrafa sea de interés público, necesitamos que sea servicio público. ¿Por qué necesitamos que sea servicio público? Porque ahí sí gozaría en pleno de todos los requisitos que tiene que tener un servicio público y sería una de las maneras en que el Estado pueda fiscalizar y controlar el precio al que se está vendiendo hoy por hoy. Bueno, breve, así damos lugar para la participación, para preguntas y reflexiones sobre los temas que hemos abordado. Un tema que hablamos cuando hablamos de derechos de los usuarios fue el derecho a la participación, o sea, poder opinar, a poder reclamar, digamos, a poder hacer propuestas acerca de cómo se regulan los servicios públicos. Básicamente el mecanismo de participación que se ha instrumentado en el tema de servicios públicos son las audiencias públicas, que han tenido una gran difusión, pero que uno tiene la sensación de un mecanismo insuficiente y poco efectivo para canalizar las propuestas. Uno tiene toda la impresión de que las audiencias públicas son un mecanismo formal donde uno va, dice sus cosas, opina sobre un tema que ya está decidido, digamos. Entonces, yo creo que este mecanismo de audiencia pública se puede convertir en un mecanismo más efectivo de participación, porque es un mecanismo interesante donde pueden participar organizaciones y donde puede participar un usuario en forma particular. Es un mecanismo interesante de participación, incluso en algunos casos, en el caso del gas, ha habido una apertura hacia el interior del país, o sea, porque es un servicio nacional que se presta en todo el país, entonces, digamos, también hay que darle participación a usuarios del interior. Pero ¿qué requisitos necesita para ser efectivo? Uno, el tema de la convocatoria, o sea, que sea una convocatoria amplia y esto que decíamos de la apertura, de la federalización de la audiencia pública. No siempre se comunica la realización de una audiencia pública en términos efectivos, o sea, que llegue al usuario, al interesado, a quien está involucrado en las cuestiones que se van a decidir en esa audiencia. Segundo, el tema de la información. Nuevamente, el tema de la información es básico, o sea, que esté la información disponible y accesible sobre el tema que se va a discutir. Pero además del tema de la información, que esté con un tiempo disponible para poder estudiar el tema que se está debatiendo. Porque muchas veces, por ejemplo, en la revisión tarifaria integral son expedientes voluminosos. O sea, uno se ha llegado a tener expedientes de 1 metro de altura, digamos, donde no puede en un par de semanas abordar eso, digamos, las organizaciones de consumidores, organizaciones sociales, el usuario común, digamos, acceder a ese tipo de información. Entonces, además del tiempo, un mecanismo de asesoramiento y de consulta, que no existe. O sea, que se pueda consultar con el ente regulador o con la propia empresa qué es lo que se está planteando, digamos, si no se entiende bien, digamos, la documentación que está en el expediente. Esto es básico, digamos. Esto implica un periodo que en otros países se llama de preaudiencia. En algunos estados de Estados Unidos, una audiencia tarifaria puede llegar a durar casi 1 año.
digamos, por este mecanismo de intercambio de información, de consulta, de propuestas, de análisis de propuestas alternativas. Esto nunca existió, digamos, en la Argentina. Y el cuarto elemento, no menor, digamos, es el fundamento de la decisión del ente regulador. Es decir, cómo se toman las propuestas. Cuando uno ve una resolución tarifaria, por ejemplo, de un ente regulador, en los considerandos se menciona, fulano de tal organización dijo tal cosa, pero no se, digamos, ni se profundiza en ese tema, ni se rebate, digamos, las propuestas, o sea, por qué se desecha esa propuesta de ese participante. Entonces, la resolución fundamentada es un elemento básico para que la audiencia pública sea válida, legítima y tenga algún sentido. Hay otros mecanismos de participación que se están usando, comisiones de usuario. Hay entes reguladores, el caso del ENRE y el caso del ENARGAS, que tienen comisiones de usuario donde participan las asociaciones de consumidores que tienen personería jurídica y están en un registro que lleva la Secretaría de Comercio. Esto implica cierta limitación y cierto acotamiento de la participación, pero además son comisiones que están dentro del ente regulador. Digamos, todo el mecanismo de consulta es a través del ente regulador, o sea, no tienen ninguna facultad para plantearle determinadas cosas a la empresa, exigirle determinada información a la empresa o reuniones en la empresa donde se pueden discutir ciertos temas. Es un mecanismo interesante, pero yo creo que hay que ampliarlo. Digamos, en Inglaterra hay un mecanismo similar, comité de usuario, que sí tienen facultades, sí tienen atribución hacia la empresa. Digamos, ¿no? donde es obligatorio a la empresa responder, digamos, las consultas y el pedido de información de parte de estos comités. Y algunos proponen que los usuarios estén representados en el directorio de los entes. Yo creo que es un mecanismo para debatir, a mí no me convence. Hay 3 entes reguladores en la Argentina que tienen representación de los usuarios en el directorio. Uno es el ente regulador de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, otro uno de Córdoba, que es un ente único de regulación, y un ente de agua en la provincia de Buenos Aires. Hasta donde yo conozco, digamos, el funcionamiento no ha sido muy efectivo. Es buena la información, se supone que un usuario, digamos, primero no es un mecanismo de participación, hay que distinguir acá participación y representación. En todo caso es un mecanismo de representación. Los usuarios están representados ahí en el directorio. Se está dentro del organismo regulador. Uno de los problemas que tiene la regulación, digamos, en la relación con las empresas, es lo que se llama la captura del ente regulador. Que la empresa pueda capturar al ente regulador. Esto significa que el ente regulador funcione, digamos, más tirado hacia los intereses de la empresa. Esto puede ser por cuestiones de corrupción, digamos, pero también por cuestiones técnicas. O sea, porque, digamos, yo he tenido oportunidad de charlar con alguna gente de los entes reguladores, hay como cierto desprecio por la cuestión del usuario. Digamos, como que es una cuestión menor para ellos. Ellos están en las grandes cuestiones técnicas y económicas financieras de la regulación, cuando el destinatario del servicio es el usuario. Digamos, ¿no? Y está además en los reglamentos, en las leyes, en los marcos regulatorios, que el ente, una de las funciones básicas es la defensa de los intereses de los usuarios. Sin embargo, bueno, existe también la posibilidad de una captura técnica, digamos. Hoy los entes están capturados, tal como se mostró acá, digamos, porque son gente que viene de las empresas, directamente. Digamos, ahora, un representante de usuario también puede llegar a ser capturado. Entonces, esto, digamos, es una representación individual, hay que ver, ahí después está cómo se elige, quién lo elige y cómo se elige, digamos, a un representante en el directorio. Digamos, a mí me parece que es mejor una función desde afuera, una representación o una participación desde afuera del ente, pero con facultades para exigir al ente la información, digamos, completa acerca de la regulación y cierto poder también para poder exigir información a las empresas. Bueno, así llegamos a como estamos hoy, ¿sí? Sin luz. Obviamente, lo que pasó con la consecuencia del tarifazo
es que obviamente disminuyeron los consumos. Hay un incremento impresionante en la morosidad, no solamente de industrial, o sea, las pymes están endeudadas, las empresas recuperadas y cooperativas están endeudadas, y lo que es peor es que la gran mayoría del pueblo argentino está endeudado, y doblemente endeudado. Está endeudado con las empresas de servicios públicos y está endeudado con los servicios financieros. ¿Por qué? Porque el problema es que el ANSES ha dado muchos créditos y las personas más humildes son las que tienen problemas para pagar la tarifa. No es la clase media que puede bajar un poquito, digamos, no prender la estufa, prenderla solamente cuando se va a dormir, puede hacer esas cosas. Pero la clase más baja, un abuelo o un jubilado que vive en su casa, está todo el día, nosotros en su gran mayoría estamos trabajando, estamos en la calle, vamos, venimos, pero el jubilado vive en su casa todo el tiempo. Y prender la estufa hoy, prender una estufa de un hogar, de una casa, implica hoy no menos de 700 pesos por día. No quiero decir que cuando hagamos la suma total, cuando paguen este desdoblamiento de facturas que hubo, etcétera, etcétera, el jubilado no va a poder pagar y por eso no están prendiendo las estufas. Los abuelos se están muriendo de frío, literalmente. Se mueren de frío. Obviamente que también lo que viene ahora son cortes masivos. Después de este tema del levantamiento, lo decía David hace un ratito, el levantamiento de la cautelar de Ramos Padilla, saben perfectamente la cantidad de usuarios que no pagaron las tarifas y que no pudieron pagar las tarifas de gas y que vienen los cortes. El Enargas no dijo nada. En la reunión que tuvieron las entidades, las asociaciones de consumidores con el Enargas y las compañías y las empresas, el Enargas no dijo absolutamente nada. No salió a defender a los más humildes, a los usuarios. Ni se metió con las empresas. ¿Saben quiénes son los que dijeron, bueno, a los de tarifa social vamos a ver cómo hacemos para no cortarlo o contemplar alguna tarifa? Las empresas. Esto es una barbaridad absoluta. O sea, si el ente que tiene que proteger a los usuarios no hace nada, bueno. O bueno, aparte la justicia tampoco hace nada, ¿no? Porque imagínense una cámara que revoca una cautelar que estaba defendiendo al pueblo argentino. Bueno, el endeudamiento está clarito. La tarifa social también ha sido disminuida, tanto del gas como de la luz. No quiero ir en los detalles porque se nos está acortando el tiempo. Y que lo vamos a ver en la próxima, digamos, las ganancias exuberantes de las empresas, la concentración del mercado eléctrico, que me parece que ya lo dieron los otros compañeros, pero lo queríamos agregar, o sea, los compañeros que hablaron de las cuestiones de distribución, ya lo nombraron específicamente, y bueno, lo mismo de Camesa, además, por eso no quiero hacer hincapié, porque esto ya lo hablaron en el curso anterior. Y el tema de las tarifas impagables, bueno, lo acabo de nombrar. Prender una estufa, hoy, una estufa de 4.000 calorías, implica 700, 800 pesos por día tenerla, obviamente. Y de ahí, y amparos colectivos promovidos por asociaciones de consumidores y por las defensorías del pueblo, es a quienes legitima la Constitución para hacer el colectivo representativo de los usuarios. Esto ténganlo en cuenta porque por esto mismo nos acortan después a nosotros el campo. La misma Corte, si bien saca CEPIS, después saca una acordada donde nos limita la posibilidad de las acciones colectivas. Pero bueno, eso ahora en un ratito ya lo digo. Básicamente, ¿qué estableció la Corte? Que fue muy importante en ese momento, que la necesidad de audiencias públicas y que toda la elaboración del aumento de tarifas por los 4 caminos, digamos, por donde van las tarifas,
tenía que ser parte de las audiencias públicas. ¿Qué nos hizo ver esto? En aquel momento fue muy importante porque estaba muy en boga el tema del gas en boca de pozo, no sé si se acuerdan, seguramente otros compañeros ya lo explicaron, que es el punto donde ingresa el gas. El gobierno simplemente vino y dijo que valía tanto y nunca explicó lo que valía hasta el día de hoy. A partir de ahí fue toda también la lucha. ¿Qué dijo la Corte? Que la generación, el punto de ingreso del gas, también tenía que ser parte de una audiencia pública. Es decir, también se tenía que fijar el precio a través de la convocatoria de audiencia pública. Eso quizás nos dio la posibilidad de empezar a hablar de que la generación del gas también tenía que estar dentro del concepto de servicio público y que ellos no podían fijar un precio sin siquiera dar la información, que es lo que dice Américo. Nunca dieron información de ninguna audiencia pública, de hecho la última del gas, en la última del gas pusieron todas las distribuidoras pusieron la información 6 días antes y con fechas anteriores. En los informes tenían fechas anteriores a lo que ellos subieron la información. O sea, imagínense a merced de quienes estamos. Básicamente CEPIS habla de audiencias públicas que tienen que tener participación, que tiene todo lo que es la elaboración del aumento de la tarifa por los 4 ítems donde va: generación, transporte, distribución, tiene que estar enmarcado dentro de una audiencia pública. Y después habló de tarifas justas, tarifas razonables, tarifas no confiscatorias y tarifas acorde a los salarios de los activos. Eso lo dijo claro la Corte. Citó citó la observación general cuarta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que habla de lo que se llama vivienda digna. Y también hay otro instrumento internacional que es para que tengan en cuenta por qué nosotros seguimos con el concepto de derechos humanos y de tarifas, que es el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles, Políticos, Económicos y Culturales, que está instrumentado, lo toma la Constitución nuestra en el artículo 75, que habla del derecho a una vivienda digna. ¿Qué significa el derecho a una vivienda digna? Que nosotros podamos entrar a nuestra casa y tener todos los servicios, el agua, la luz y el gas, como sea, pero nosotros nos tienen que asegurar a todos los individuos esto. ¿Por qué? Porque depende nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo. Hoy por hoy nosotros hablamos de residenciales, pero hoy por hoy el tarifazo mata y destruye el trabajo porque cierran comercios, cierran pymes, cierran fábricas, simplemente porque no pueden pagar las tarifas. Entonces, eso es algo que quiero remarcar. CEPIS, a partir de ahí, Aranguren, hace poquito ya prófugo de todo lo que hizo, dijo claramente que no habían cumplido el fallo CEPIS porque no tuvieron ganas, porque para ellos la energía no era un derecho. Entonces nosotros cuando salimos a dar charlas siempre decimos que es una cuestión netamente ideológica de qué lado estás. Si vos querés un Estado presente o querés un Estado que simplemente se corra, mercantilice y el que pueda pagar la energía la paga y el que no, no. Otra cautelar importante que tuvimos hasta hace poquito fue la del juez Ramos Padilla, que impidió el corte de gas en todo el territorio nacional. ¿Cuál fue también fue otro amparo que se armó entre una asociación y una multisectorial, en donde se interpelaba el precio del gas en boca de pozo? Lo que hizo Ramos Padilla fue no frenar el tarifazo, porque sabemos que cuando fueron cautelares de freno al tarifazo, inmediatamente todo el armado que tienen ellos nos limitaba. Simplemente Ramos Padilla dijo, bueno, las situaciones, la gente en vulnerabilidad de pago y vulnerabilidad social no les pueden cortar el gas. No era algo que se respetaba, pero nosotros como colectivo multisectorial, con las asociaciones de consumidores y todos, teníamos una herramienta para poder trabajar y que, por ejemplo, como contó David, la pudieran usar en Lomas para que a unas señoras le reconectaran el servicio. Lo que nosotros destacamos de la judicialización del tarifazo y de las vías administrativas, que acá ya hablaron de los reclamos, de cómo reclamar, es la herramienta. Nosotros lo que hacemos es rescatar la herramienta. Tenemos un fallo de la Corte que nos dice que las tarifas son justas y razonables, vamos por ese camino. Tenemos un juez de Dolores que dijo que el gas era un derecho esencial a la vida y por eso no debía ser cortado, entonces en ese camino vamos.
estuvo incluso en un primer momento el amparo Abarca, que fue por el tema de la electricidad, se acordarán de la doctora Martina Font, que fue la única jueza que frenó la generación, el tarifazo de generación en aquel momento de Norte y del Sur. A Martina le han puesto, sabemos las consecuencias, casi una granada cerca de la casa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una herramienta, por ejemplo, podemos tener después una vía penal, que es, por ejemplo, la desobediencia en caso de que las empresas no cumplan con los fallos. Lo que nosotros rescatamos es la herramienta, el poder tener un arma judicial para seguir. El año pasado, o este año, bueno, ahora no me acuerdo, no, este año se promovieron 2 amparos más. Uno, ustedes habrá salido por todos lados cuando hicimos la gran audiencia pública nacional en febrero. Después también junto a CEPIS y demás organizaciones, junto a intendentes, se estableció uno que para frenar el primer tarifazo de febrero, que fue en la generación en la tarifa de luz, que se acuerdan que fue ese que lo dieron en 4 tramos, porque encima ahora nos aumentan todos los meses los servicios. Ahora en el gas nos dijeron que van a diferir. Ustedes no sé si ya les habrán llegado las boletas de gas, ya viene con el diferimiento hecho para obviamente pagarlo en el verano. Pero bueno, es importante destacar la herramienta y el hecho. ¿Qué fue algo que nos gustaría que sepan? Que empezó a mermar las acciones colectivas, el tema de la legitimación para iniciar la acción. Muchos jueces serviles se sirvieron de cuestiones procesales para limitar las acciones colectivas. Entonces, ¿qué hicieron? Se nos caían las cautelares por falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen legitimidad para iniciar acciones colectivas son las asociaciones de consumidores y las defensorías del pueblo. Como a veces se ponían en cabeza los diputados, los concejales y legisladores, eso fue una herramienta para que los jueces limitaran y mermaran la legitimación. ¿Cuál fue el fruto de todo esto? Una misma acordada que saca la Corte, que dice claramente que establece lo que se llama el fuero de atracción. Si yo iniciaba un amparo en la provincia de en Córdoba, y después el mismo amparo que tenga que ver reclamos colectivos sobre servicios, yo lo iniciaba, no sé, en Villa Gesell, por fuero de atracción se iba al primero que lo había iniciado. O sea que la gente que lo había iniciado en Gesell tenía que se iba a Córdoba y tenían que terminar litigando en Córdoba. Y esto produjo un desgaste muy importante porque las defensores, las asociaciones y todo fue un tendal de gastos que se empezaron a hacer cada vez más imposibles. Eso violaba la garantía del juez natural, de la jurisdicción donde se está, pero bueno, como había que había que darles la posibilidad tanto a las empresas como a los entes para que ellos puedan seguir haciendo lo que quieran, cuando la Corte nos saca esta acordada, nos dice que nos limita la acción, entonces ya de por sí muchos amparos quedaron, incluso el de Ramos Padilla se cae. ¿Por qué? Porque vino a Cava, por fuero de atracción, vino a la ciudad de Buenos Aires. Se lo sacaron a Ramos Padilla de jurisdicción. ¿Por qué? Porque ya había un amparo similar que interpelaba el precio del gas en Boca de Pozo, que estaba acá en la ciudad de Buenos Aires. Y sabemos cómo son, que fueron esos mismos jueces los que le hicieron caer la cautelar. Uno de los argumentos de los jueces que hicieron caer la cautelar de Ramos Padilla es que sí, puede ser que haya gente que no pueda pagar la tarifa, pero para esa gente está la tarifa social, que Américo explicó muy bien cómo está hoy extinguida. Y otras de las cosas que dijeron es: bueno, finalmente con esta cautelar están impidiendo que las empresas sigan facturando. Ese es el panorama de lo que es la judicialización. Obviamente ahora las cuestiones, uno va mermando en lo que es el inicio de amparos, pero nos han dejado 2 o 3 fallos significativos, uno CEPIS, el otro la cautelar del doctor Ramos Padilla, que nos logró poder reconectarle a la gente el gas, y la vía penal, que en muchos casos lo hemos hecho, hemos denunciado penalmente a la empresa por no cumplir con esto. No sé si hay alguna más. Y como corolario de todo esto nefasto que está pasando con la gente todos los días, empezamos a ver una nueva forma de facturación. Nosotros lo llamamos que es el fin de todos los requisitos que yo les dije que tenían los servicios públicos se terminan con esto, que son los medidores prepagos. Los medidores prepagos de energía.
En nuestro país tenemos energía prepaga que la cargamos como si vamos a cargar la SUBE para tomar el colectivo. Pero en este caso estamos cargando electricidad. Ese es el aparato, se carga en cualquier kiosco, estación de servicio o kiosco de revistas, porque yo lo he visto. La gente va, carga lo que puede con la plata que tiene, porque es por la plata que vos tenés. Me cargas 100 pesos, me cargas 200 pesos. Estas son lo que yo llamo nuevas formas alternativas de facturación, completamente desamparados de la legalidad, de lo que es que ampara a un usuario y consumidor. Acá tengamos en cuenta que el servicio se da, primero se paga y después se da. ¿Se entiende el servicio? O sea, se paga antes de que la gente lo use, el servicio. El otro día salió un artículo en Página 12 en el que nosotros estamos ahí porque hemos llevado a una periodista a recorrer. Una señora en el medio de la noche, estaba trabajando la señora, la hija estaba sola en la casa, se queda sin luz. ¿Por qué? Porque se le terminó el medidor. Encima tiene un chillido bastante particular. Así que esa es una de las consecuencias de lo que hoy está pasando con el tarifazo, el medidor prepago. La gente está tratando de sobrevivir como puede y tiene el servicio público como lo puede pagar. Eso es a lo que nos llevaron y eso es lo que la gente se está acostumbrando. Yo voy a cargar una tarjeta prepaga para tener energía eléctrica. Todo lo que yo dije, todo lo que dijimos acá de lo que era un servicio público se esfuma desde el momento en que necesito luz de alguna manera. Como si me dan una tarjeta prepaga y un aparatito hermoso, que ese aparato, le aclaro que está hecho, lo hizo una empresa que es amiga del presidente. ¿Qué hacen las empresas distribuidoras? Las empresas tienen listados de gente que ya ellos ven que ya no van a poder cobrarles ni pagar en situación de morosidad. Van y les ofrecen los medidores prepagos. Generalmente los que los están ofreciendo es Edenor. Ahí dice claramente, ellos creen que una familia con medidor prepago va a gastar menos, y es claro, porque no tengo de pleno la energía que yo quiero para gastar, porque no me la están dando legalmente, sino yo la estoy cargando como puedo. Entonces es obvio, si tengo 100 pesos de energía cargada, no voy a gastar lo que gasto, lo que podemos gastar todos nosotros, es obvio. Y después hubo un intento allá por el 2000, en realidad la energía prepaga viene hace unos años, pero nunca se llevó a cabo, y nunca el ENRE la reglamentó porque no se necesitaba, porque todos podíamos pagar las tarifas. Pero a partir del año 2015, uno de los primeros intendentes fue Ducoté de Pilar, que empezó a poner en órbita el tema de los medidores prepagos. El medidor prepago es la consecuencia más nefasta de lo que hoy está pasando y de cómo la gente está tratando de sobrevivir para tener un servicio. Una pequeña acotación. Por acá abajo, ¿sí? Dice clarito, en cambio quedan excluidos los domicilios habitados por usuarios electrodependientes por cuestiones de salud. No sé si son buenitos, ¿viste? Son muy buenos. Es una barbaridad y contradice claramente, esto no es un servicio público, porque no es universal. Lo dicen ellos mismos, lo dice el ENRE. Claramente esto no debería existir. Y vamos a pasar a la última. Perdón. Sí, ¿ya está? Sí. Bueno, vamos a pasar entonces a clarito cuáles son las cuestiones, todos los problemas que hemos encontrado, las soluciones propuestas, ¿sí? Claramente, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Son dos cuestiones. Una, todos los problemas que hemos visto. Una ley de emergencia el día de diciembre cuando asumamos para varias de estas cuestiones, para que sea inmediato, ¿no? Y una ley que nosotros la denominamos una nueva ley federal de servicios públicos, que ya tiene un antecedente, ¿sí? Tiene un antecedente muy importante, y lo vamos a mostrar acá. Tiene un antecedente que es de Néstor y de Alberto, y no es casual, ¿sí? Por eso lo mostramos acá,
claramente, ¿sí? El encabezado de esta ley que perdió estado parlamentario, y las firmas, ahí está por la firma de Alberto. O sea, esto lo mandó Néstor, ¿no? Y lo firmó Alberto, ¿sí? Esto era una nueva manera de mirar el marco regulatorio de servicios públicos. Nosotros queremos trabajar sobre este proyecto, de este anteproyecto, llevarlo como en su momento fue la Ley Federal de Servicios Públicos, llevarlo de un rincón a la otra del país, para que volvamos a tener un país que crea en Argentina, y para que la energía argentina sea a costos argentinos, con trabajo argentino, para el desarrollo argentino. Gracias. Así, nada, les vamos comentando. Buenas tardes. Bueno, primero gracias a los panelistas y a todos los grupos que estuvieron. Yo quería hacer una consulta en base a que todos los servicios públicos están delegados en empresas. ¿Es posible que el servicio público, los servicios públicos de la Argentina sean estatizados? ¿Sí? ¿O tenemos que seguir dependiendo de las empresas? Y solamente me voy a limitar a un ejemplo, porque yo este año estuve en Suecia. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué país? Pero como nombraron a Estados Unidos, a Inglaterra, en Suecia el agua es un derecho humano y no se paga. Y la luz, porque gas no tienen, es el 1% del salario de cada sueco. Obviamente no nos podemos comparar con Suecia, porque bueno, Suecia tiene mucho menos habitantes, pero nosotros tenemos más habitantes, pero un montón de recursos naturales, muchísimos. Entonces digo, si vamos a volver y volver mejores, ¿sí? Si sería posible ir planteando, ¿sí?, alguna de estas cuestiones. Y ya termino. Ustedes hablaban de los clubes, que los clubes deberían tener una tarifa social. Bueno, les cuento que en Suecia los clubes, que son como centros culturales, clubes y demás, son gratuitos, sostenidos por el Estado, donde todos los estudiantes, ¿sí?, desde niños de 3, 4 años hasta 18 años, después de la actividad escolar, van en forma gratuita y tienen merienda, cena, almuerzo, etc. Nada más, gracias, muchas gracias. Con respecto al tema de un dato a destacar, en el 2015 Argentina era uno de los países que menos subsidiaba per cápita la energía, para tener idea, ¿no? Nosotros éramos uno de los países que menos subsidiaba, más allá de demonizar el subsidio, lo que nos quisieron hacer creer, que incluso países como les puedo nombrar Estados Unidos y China, que es uno de los que más subsidia. Y sí, habrá que ver cuál es incluso acá el compañero que habló de los reclamos, sí, también, nosotros no estamos al margen de la posibilidad de nacionalizar y de estatizar. Me parece que el desafío nuestro a partir de diciembre, si es que volvemos a hacer gobierno, es qué rol le vamos a dar al Estado en respecto a lo que es los servicios públicos. Cuán protagonista va a ser el Estado, si bien tenemos que ser cautelosos en lo que vamos a decir ahora, pero sí, hay mucha posibilidad, o sea, es una posibilidad, creemos que el Estado está en condiciones para poder asumir la tarea de administrar los servicios públicos, que de hecho son de los habitantes del suelo argentino. O sea, nosotros tenemos los recursos naturales, nos los están vendiendo, porque incluso, y esto lo digo ya traspasado el seminario, concluido, lo han puesto en garantía de deuda nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos los recursos naturales puestos en garantía de la deuda que han tomado y nosotros muchos no lo sabemos.
Entonces es necesario todo lo que es plataforma marítima. Nosotros hemos estado en varias provincias junto al doctor Eduardo Barcesat, que también está haciendo esta cruzada, pidiendo a las provincias que hagan leyes provinciales para impedir esto. Entonces me parece que es un desafío, habrá que ver cuál es con qué nos encontramos, ¿no? Nosotros, acá Carlos hablaba de una ley federal de servicios públicos, hablaba del Estado como protagonista, pero primero hay que pedirle a todos estos muchachos que expliquen dónde está la que se llevaron, dónde está la plata de las tarifas, por qué hoy por hoy una persona tiene que calentarse con un pedazo de rama mientras ellos se están llenando de plata, por qué nosotros tenemos que vivir en la indignidad con los servicios públicos, por qué hay un 10% de la población que se tuvo que pasar al gas de garrafa, por qué hoy por hoy una persona se tiene que al borde de quitarse la vida porque no podía cocinarle la comida a los chicos. ¿Por qué un club de barrio no puede tener la pileta prendida a la noche ¿por qué? Porque tiene miedo. La gente vive con el miedo de saber cuánto le va a venir de tarifas. Y hay un fenómeno que este gobierno logró con mucho trabajo, que es la vergüenza. La gente se avergüenza de decir que no puede pagar un servicio. La gente se avergüenza de decirnos que llega a lo último con boletas enormes, que incluso David lo comentó, de haber dado casos concretos. Vienen absolutamente colapsados porque ya no saben qué hacer para seguir pagando. Y esperan al otro mes y la boleta le viene más y no van a reclamar porque no saben. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan adentro de sus casas, no le dicen a nadie, y en el peor de los casos, yo he tenido conocimiento de una chica particularmente en una ciudad de Entre Ríos que se quiso ahorcar, tenemos gente que ha tenido infartos, gente que se deprime. Ese fenómeno de implosionar adentro, de enfermarse, de deprimirse y de avergonzarse porque creen que no pueden tener lo que quieren o no es derecho de ellos, ese fenómeno es del neoliberalismo. Y este fenómeno lo han instalado y lo han logrado. Cuando nosotros decimos que la gente está dormida, no es que está dormida, está en muchos casos tratando de sobrevivir y ver cómo va a pagar y cuánto le va a venir de un servicio básico para la vida. Los electrodependientes con sus mochilas de oxígeno, la gente insulina dependiente, los electrointensivos que no tienen otro servicio más que la luz, la gente que quiere llegar a su casa y calentarse y no puede porque ni siquiera le puede prender la hornalla a los chicos para cocinarle la comida, gente que está sorteando, la cocina la uso con el gas de garrafa, el calefón todavía lo dejo con el gas de red, se compran anafes eléctricos que tienen una hornallita con una ollita chiquita para comer, en el peor de los casos si comen las dos veces. Ese fenómeno de avergonzarnos de lo que nos está pasando y sentirnos culpables de lo que nos está pasando es lo que hizo el neoliberalismo. Por eso nosotros desde las multisectoriales, junto a la Comisión de Soberanía y Derechos Energéticos del Instituto Patria, la posibilidad de un encuentro grande, vamos a seguir trabajando en audiencias públicas nacionales por todo el país. Esto tenemos que salir a concientizar. Los servicios son derechos, no nos pueden llevar a la indignidad que ellos nos llevan, no podemos elegir entre comer o pagar las tarifas, no puedo yo ir a comprarme una tarjeta para tener energía prepaga, porque primero que estoy desvirtuando todo lo que uno viene y lo que uno sabe, que es que los servicios públicos son derechos, universales, tienen que ser continuos, disponibles. Yo tengo que llegar a mi casa y tengo que tener la posibilidad de tener los servicios. Hemos tenido casos de gente que ha llegado a sus casas, ni luz ni gas, se ha caído y incluso han tenido un ACV, derrames, porque simplemente se han caído porque no sabían ni cuándo les vinieron a sacar los medidores. Así que desde esta comisión de tarifas, desde este módulo que quisimos trasladarle lo que vemos todos los días en la calle, es lo que les trasladamos el desafío de que cuando salgan a hablar de tarifas lo hagan desde el lugar que estén, no hace falta ser abogados, técnicos en energía, economistas, simplemente hablen de razonabilidad, de si es justo lo que estamos pagando, si es justo que alguien se tenga que sortear tantos obstáculos para poder tener un servicio y a partir de ahí empezar a hablar de servicios como derechos. Así que bueno, desde nuestro lugar y desde nuestro lado, gracias por haber estado y damos por concluido el seminario.